Muy bien, hermanos queridos, esta mañana quiero invitarles a meditar acerca de la resurrección del Señor, ¿ya? Y para eso quiero invitarles que vayamos al libro, al Evangelio según Lucas. Vamos al Evangelio según Lucas para que podamos meditar y recordar el relato de la resurrección. Y podríamos leer cualquiera de los evangelios, pero específicamente yo quiero leer Lucas porque ahí aparece un nombre que es muy importante para nosotros como congregación. ¿Ya? Entonces, Lucas 24, vamos a leer no todo el capítulo, vamos a leer hasta el 43, Dios mediante, ¿ya? Entonces dice así Lucas 24, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada... ¿Cómo se llamaba la aldea? Ahí está la respuesta de muchas personas que me dicen: ¿y de dónde viene el nombre de nuestra congregación? ¿No es cierto? ¿Dónde? Algunos de ustedes nunca habían escuchado ese nombre, ¿no? Bueno, otros sí. Entonces, Emaús, la palabra Emaús era el nombre de una aldea. Y la palabra Emaús significa aguas calientes. Entonces, lo más probable es que Emaús era el Baños de esa región, de esa época. Era como Baños acá, ¿no es cierto? Baños de agua santa. Baños nomás. Ok, entonces, dice que ellos iban a esta aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Versículo 14. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van hablando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Como dice mi hermano Francisco siempre, ¿qué cosas? ¿No es cierto? Él sabe decir esa palabra siempre. ¿Qué cosas?, le preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo eso, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía.
Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Amén. Amén. Hasta ahí nomás. ¿Ya? Bendito sea el Señor por su palabra. Amén. Ya, ok. Muy bien. Ahí tenemos el relato de la crucifixión. Ahí tenemos el relato que la Biblia ha registrado, el testimonio de los que vieron al Señor resucitado. ¿Ah? Esto es muy importante, ¿no? Ahora, ¿la crucifixión del Señor es importante o no? Porque ahí pagó por nuestros pecados, ¿no es cierto? ¿Y la resurrección? ¿Por qué es importante? ¿Qué podemos decir? Muy bien, porque en la resurrección el Señor vence la muerte. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, como dice nuestro hermano Francisco, es importante porque al resucitar nosotros tenemos la promesa de que vamos a tener vida eterna con Él, ¿no es cierto? En definitiva, eso es lo que dijo, ¿sí? Muy bien, que así como Él murió, nosotros los creyentes morimos con Él, y como resucitó, nosotros resucitamos con Él. ¿Eso más o menos también? Estoy interpretando lo que están diciendo ustedes, buscando las palabras. Muy bien, justamente todas las anteriores, todas están muy bien. Yo quiero compartir con ustedes solamente hoy día tres beneficios, y hay uno más, hay un bonus al final, pero principalmente 3 beneficios de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, ¿ya? 3 maneras en que la resurrección de Cristo nos beneficia a los creyentes. ¿Estamos listos? Por favor, esto es fundamental. Usted tiene que entender bien esto, como así también entender bien el significado de la obra de Cristo. Entonces vamos a ver cuál es el problema que nos enfrentamos en el día de hoy, hermanos. El problema que nos enfrentamos en el día de hoy es que aunque todo el mundo o casi todo el mundo está celebrando la Semana Santa, y en este día especial casi todas las personas están celebrando el Domingo de Resurrección, la mayoría de las personas no entiende el significado de que Cristo resucitó. Una pregunta. Honestamente, respóndame, ¿no? Mire, cuando yo hago una pregunta, cuando yo hago participar, yo no espero de usted la respuesta correcta. Yo espero su respuesta. Si está correcta, bien. Y si no está correcta, muy bien, porque así aprendemos. ¿Usted cree que la gente que en el día de hoy celebran la Semana Santa, la mayoría de la gente que no son cristianos ya, cristianos evangélicos, cree realmente que Jesús resucitó? ¿Usted cree que ellos lo creen?
pero ellos le van a decir que creen. Ellos le van a decir que lo creen. ¿Usted cree que creen que Él murió? ¿Usted cree que ellos realmente creen en Él para su salvación? Bueno, la verdadera fe se basa en la palabra. Muchas de las personas dicen que creen en la resurrección, pero por tradición, porque la iglesia lo enseña. Pero no es el producto de haber escuchado, la mayoría de ellos, no es el producto de haberlo entendido y comprendido de la palabra. Por los frutos. Porque una persona que cree verdaderamente entregará su vida al Señor. Esa es la diferencia. Alguien puede decir que cree, pero sigue viviendo para sí mismo. Sigue viviendo de acuerdo a su propia forma de pensar, pero alguien que realmente se arrepintió y que comprendió la grandeza de la salvación, entregará su vida a Él. Entregará su vida a Él. Entonces, pero también hay algo interesante, ¿no? Si la gente dice que cree que Jesús resucitó, ¿por qué todavía lo tienen ahí colgando de una cruz? Entonces, mire, es importante creer y entender las cosas correctamente. ¿Creer que Jesús murió en la cruz es correcto? ¿Sí o no? ¿Creer que Él todavía está en la cruz? No es correcto. ¿Creemos que el Señor nació como un niño o no? Sí, porque Él no vino de grande, no apareció así, de grande como Adán, ¿no? Adán fue creado de grande, ¿no? ¿El Señor vino como un bebé? ¿Sí o no? ¿Creer que Él todavía es bebé? Es malo. ¿Ve la diferencia? Entonces, Cristo murió por nosotros y esa es la verdad que debemos creer para ser salvos. Pero creer que todavía está en la cruz es incorrecto. Creer que Él fue sacrificado por nosotros, eso es lo que debemos creer. Creer que Él todavía hay que sacrificarlo, eso está incorrecto. Por eso nosotros no sacrificamos al Señor en la cena. La cena es un memorial. ¿Algo debe decir usted? Lo hacen morir y lo hacen resucitar otra vez. Para ellos no es solamente un recordatorio, sino que verdaderamente lo hacen. Y por eso que el sacerdote, cuando oficia la misa, él dice, y toma el cáliz y las hostias, dice, te presentamos este sacrificio. Porque ellos literalmente creen que están sacrificando al Señor. Por eso se llama sacerdote. Por eso no me diga sacerdote, por favor. No, somos todos sacerdotes. En el sentido de que todos entramos a la presencia de Dios. Y ofrecemos sacrificio de alabanza. Pero nadie de nosotros sacrifica a Cristo otra vez. Porque Él fue sacrificado una vez, fue suficiente, pero ahora está vivo. Y de eso vamos a hablar. Muy bien, hermanos, está muy bien la respuesta. Sigamos así. Sigamos avanzando, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver los beneficios. Hay que entender algo. Los beneficios de Cristo lo obtienen aquellos que están unidos a Cristo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y reconoce a Jesucristo como el Señor, esa persona pasa a estar unido espiritualmente a Cristo y por estar unido a Cristo recibe los beneficios de Cristo, tal como el bebé por estar unido a su madre, un bebé que está dentro del vientre materno, por estar unido a la madre por el cordón umbilical, se alimenta de todos los nutrientes de su madre, de lo que ella se alimenta. Así el creyente, por estar unido a Cristo, participa de todas las bendiciones de Él. O así como una mujer cuando se casa con bienes compartidos, porque también hay con bienes separados, ¿no? Pero lo normal es con bienes compartidos, es que esa mujer pasa a ser dueña de todo lo que tiene su esposo. Bueno, y en algunos casos los esposos pasan a ser dueños de todo lo que tiene su esposa. ¿Ya? Así también el creyente obtiene los beneficios de la muerte de Cristo. Obtiene los beneficios de la resurrección de Cristo. Obtiene los beneficios de la exaltación, de la ascensión de Cristo, que también es otro tema que ya he enseñado. Pero cualquier beneficio que podamos obtener de Él es por estar unidos a Él por la fe. Si alguien que puede tener un conocimiento de la palabra, pero no tiene una verdadera fe, no se ha convertido y no está, por lo tanto, unido a Cristo, esa persona no participa de los beneficios de Cristo. Tenemos que estar seguros de que realmente nos hemos convertido al Señor para estar seguros que vamos a participar de los beneficios de Él. ¿Me comprende? Y esa unión con Cristo ocurre en el momento de nuestra conversión.
Ahí se concreta esta unión. Ahí pasamos a estar en Cristo. Hablábamos en la semana, en algunos lugares que estuve, en algunas iglesias en casa. No pude hacerlo en todas las iglesias en casa, pero por lo menos en 2 iglesias en casa y también en la iglesia en Ceballos, iglesia Betel Ceballos por si acaso. Hablábamos de que nosotros recibimos el pecado por estar bajo la autoridad de nuestro padre Adán. De la misma manera, para recibir los beneficios de Cristo tenemos que reconocerle a Él como nuestra autoridad. Lo mismo es también, por estar unidos a Cristo, recibimos todas sus bendiciones. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ver cuáles son esas bendiciones. La primera bendición, mire, ¿qué significará esto? ¿Qué significará este símbolo? ¿Ah? Si hubiera querido dibujar amor, hubiera puesto un corazón rojo. O como dice en la costa, un rojo. Mire, la palabra dice que el problema del hombre está ¿dónde? Entonces, mire, acá hay 2 corazones. Uno en el fondo y otro más adelante. El corazón oscuro representa la vida antigua, porque la Biblia habla de las tinieblas, como habla de estar alejado de Dios como las tinieblas. ¿Ya? Entonces, todos nosotros nacemos con un corazón alejado de Dios, en las tinieblas, en el pecado, en la idolatría, en la ignorancia. Nacemos con un corazón perverso en las tinieblas. ¿Me doy a entender? Cuando nos convertimos a Él, el Señor nos hace, ¿qué cosa? Nacer de nuevo, nos da una nueva vida. ¿Ya? Ahí, en esa nueva vida que es espiritual, la vida del hombre comienza a ser transformada, a cambiar. Muchas veces pensamos que el cambio viene... Equivocadamente, la mayoría de personas piensa que el cambio ocurre de afuera hacia adentro. Voy a pedir que me tiren agua bendita a ver si eso provoca un cambio en mí. Por más agua bendita, no hay agua bendita, pero por más que creas en el agua bendita, que te puedas bañarte entero, eso no puede cambiar la realidad de tu corazón. Algunos piensan que por medio del bautismo su vida va a cambiar. A veces vienen personas diciendo me quiero bautizar. Muy bien. No voy a ser como Juan que dice, pastor, me quiero bautizar. Generación de víboras. Así decía Juan cuando venían a bautizarse con él, ¿no? Después la iglesia de él hubiera sido bien pequeña. Y entonces vienen y yo le digo, qué bueno. ¿Por qué te quieres bautizar? Porque quiero que mi vida cambie, quiero ser salvo. Equivocado, el bautismo no es para eso. El bautismo es una señal de que ya ocurrió en ti un cambio. ¿Me comprende? Lo que te hace salvo o lo que cambia tu corazón es cuando te arrepientes y confías en el Señor y luego tú das testimonio de eso en el bautismo. Entonces a veces pensamos que las cosas externas nos pueden transformar y ese es el pensamiento de la iglesia romana. La iglesia romana cree que los sacramentos, la cena del Señor, como dicen ellos, la Eucaristía, y el bautismo imparten la gracia de la salvación en cierto grado. Por eso ellos creen que literalmente están comiendo la carne y el cuerpo y la sangre del Señor, porque piensan que al hacer eso, eso que ellos dejen entrar en su cuerpo va a producir un cambio. Pero no es así. El Señor le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y ahora qué tiene que ver el nuevo nacimiento con la resurrección del Señor? La palabra va a enseñar, vamos a ver en la Escritura, muy bien, gracias por la respuesta, pero la palabra nos va a enseñar que nosotros podemos nacer de nuevo gracias a la resurrección de Cristo. Vamos, por favor, si usted me puede acompañar o si quiere puede escuchar lo que yo voy a leer. Primera de Pedro 1, 3 al 4, el apóstol Pedro, qué bueno que leamos al apóstol Pedro también, porque solo el apóstol Pablo nomás todo el tiempo. ¿Ya? El apóstol Pedro nos dice aquí en la Escritura, dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 al 4, en el comienzo de su carta, él eleva una palabra de alabanza a Dios. Aquí aprendamos a alabar a Dios, hermanos. Mire cómo dice acá. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que él está bendiciendo el nombre de Dios. Así se alaba a Dios, así se ora, hermanos. Bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia, mira lo que dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está alabando a Dios y alabo el nombre del Señor porque nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y está relacionado con lo que decía nuestro hermano y algunos de ustedes estaban citando. La muerte de Cristo paga nuestro pecado y, por así decirlo, nos hace morir al pecado. Pero ya, morimos al pecado. Y ahora viene la resurrección en que Dios nos levanta con una nueva vida, una vida transformada con ese mismo poder con que resucitó. Es decir, que usted, si es creyente, si usted se ha arrepentido y ha visto que Dios ha transformado su vida, ese ha sido el poder de la resurrección. Con ese mismo poder con que Cristo resucitó, Dios le hace a usted nacer de nuevo, o renacer, como dice la Reina Valera, para una esperanza viva. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que la resurrección es la manera, la resurrección de Cristo es la que provee para el creyente una vida nueva. Así como la muerte proveyó para el creyente una muerte al pecado. Por eso que nosotros expresamos esa realidad a través del bautismo. La persona se sumerge y sale del agua. Porque al sumergirse está simbolizando que un día cuando creyó, murió y fue sepultado para el pecado. Para esa vida yo ya muero, yo muero la vida que llevaba. Y al salir del agua, esa persona está diciendo, así como Cristo resucitó, Dios también a mí me resucitó espiritualmente, me hizo nacer de nuevo para una vida nueva. ¿Me comprende? Y esto es algo maravilloso, ¿por qué? Porque miren, volvamos un poquito atrás. ¿Están conmigo o no? ¿Sí están conmigo? Ya, entonces volvamos un poquito atrás. Cuando la palabra dice que Noé fue creado, ¿cómo fue? Perdón, cuando dice que Adán fue creado, ya estoy confundiendo las cosas, ¿no? Ya me está llegando el Alzheimer ya. Entonces, cuando Adán fue creado, ¿cómo fue creado? A imagen y semejanza, ¿qué más? Sin pecado. Fueron creados puros. ¿Usted ha escuchado la palabra o la expresión el libre albedrío? La usamos mucho, ¿no? Es que el libre albedrío. ¿Qué es lo que es el libre albedrío? No hay que confundir albedrío con libre albedrío. La capacidad de decidir se llama albedrío. Todos tenemos la capacidad de decidir. Libre albedrío, como dijo acá mi estimado Andrés, es la capacidad de tomar una decisión libre de cualquier cosa que te pueda influenciar internamente. Eso solo lo tuvo Adán y nunca más nadie lo tiene. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Me dicen algunos. Si nosotros podemos elegir, no estoy diciendo que no puedas elegir, pero no estás libre para elegir. ¿En qué sentido? Cuando Adán fue creado, ¿cómo fue creado? Puro, ¿no es cierto? ¿Tenía la naturaleza pecaminosa como nosotros? ¿Tenía el poder del Espíritu Santo como nosotros los creyentes? Entonces era libre. Era libre para elegir. Y eligió mal, ¿no es cierto? Él no tenía el pecado que le motive a hacer algo malo, ni tampoco tenía el Espíritu que le frenaba a hacer lo malo o le guiaba a hacer lo correcto. Él era libre. Pero una vez que el hombre pecó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El pecado vino al mundo y ¿qué dijo el Señor? Que el que hace pecado, esclavo del pecado. Entonces nosotros nacimos con una naturaleza inclinada al mal. ¿Por quién? Por nuestro padre Adán. ¿No es cierto? Ahora, cuando nos convertimos, ¿Dios nos libra del pecado o no? Está el pecado ahí, está el pecado. Hasta que venga Cristo no va a ser quitado. Está, pero ya no nos domina. Y está la naturaleza nueva. Por eso tenemos esa lucha, ¿no es cierto? Pero, ¿qué nos impide de que no volvamos a caer y alejarnos de Dios para siempre?
Cuando Dios nos transforma y nos perdona en la conversión, ¿nos vuelve al estado de Adán? ¿O nos vuelve a un estado mejor? Si el Señor nos volviera al estado de Adán, nos diría, muy bien, te voy a limpiar tu corazón. Y lo deja limpiacito, pero ahora depende de ti que vuelvas a caer. Y entonces podríamos nosotros volver a caer. En definitiva, eso es lo que cree aquellos que piensan o que creen en la pérdida de la salvación. Cuidado, muchas iglesias, la mayoría cree en la pérdida de la salvación. ¿Y qué están diciendo con la pérdida de la salvación? Que de alguna manera Dios te perdona, te limpia, pero te deja ahí. Y tú verás cómo te las arreglas. Pero al decir que Dios nos da una nueva vida, quiere decir que Dios garantiza que nosotros permanezcamos en Él. ¿Sí me doy a entender? Nos garantiza de que no solo nos perdona, nos imparte su espíritu, nos imparte una vida nueva y con eso nos asegura de que nosotros vamos a cambiar, vamos a honrar a Dios, vamos a crecer, vamos a madurar y finalmente vamos a llegar a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Por eso que aquellos que se apartan, que dicen que son creyentes y se apartan y nunca vuelven al Señor, es porque nunca tuvieron un corazón transformado como Judas. Judas nunca tuvo un corazón transformado. Entonces, Dios nos da una nueva vida por la resurrección de Cristo. Así como Él resucitó, Dios nos hace nacer para una esperanza nueva. Nos da una vida nueva. ¿Estamos claros? ¿Qué dijo el Señor? La voluntad del Padre es que de los que Él me da, yo no pierdo ninguno. Si uno se pierde, es que no era de Él. Ese es el punto. ¿Sí? Porque si no, pensemos en las implicaciones. Por ejemplo, gracias por hacer la pregunta. Yo debato con amigos que creen en la pérdida de la salvación y algunos de ellos han entendido. Digo, mira, tú dices que la salvación se pierde. Bueno, entonces hay un problema. ¿Cuál es el problema? Nosotros le predicamos a la gente, cree en el Señor Jesucristo será salvo, y luego no es salvo. ¿Cómo es la cosa? El Señor dice, el que oye mi palabra, cree el que me envió, tiene vida eterna, no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, y luego cambia de opinión. O sea, estamos presentando a un Cristo que te dice que te salva, pero después no te salva. ¿Es correcto eso? No, es que tú ¿quién te crees tú para decir que eres salvo? Es que yo no te estoy diciendo que uno es salvo por nosotros, yo jamás te he dicho, yo no pierdo la salvación porque yo soy fuerte, no me voy a apartar de Dios, yo soy perfecto. Yo estoy diciendo, Cristo me salva. Él tiene la capacidad de que yo no me pierda. Eso es diferente. Entonces, muchas personas que no creen en la pérdida de la salvación es porque no entienden que la salvación descansa en la capacidad de Cristo, no en nosotros. En el poder de Dios que nos da una nueva naturaleza. ¿Me entienden? Entonces, para ellos Dios te limpia nomás, pero no te da el poder, no te asegura nada. No, Dios te da una vida nueva y te asegura que no vas a cambiar. Por eso confía en Él. Hay algunos quizás que dicen, yo sé que me tengo que convertir al Señor, pero es que yo sé que después no lo voy a poder cumplir. Es que Dios no te está diciendo eso, Dios te está diciendo, arrepiéntete y cree que Él te va a dar una vida nueva. ¿No estás creyendo? Tienes que creer que Él te va a cambiar. Creer que Él te va a transformar. ¿Amén? ¿Sigamos avanzando? ¿Sí? Porque también hay que almorzar hoy día. Entonces vamos a ver el segundo beneficio. ¿Qué será? A ver, ¿qué será? A mí me gusta hacerles pensar. Por ahí va. Ser justo. ¿Cómo se llama eso? Justificación. Muy bien, por ahí van. Muy bien, están muy bien, hermanos, ustedes. Sí, hemos aprendido todos estos años. Se ha valido la pena. Muy bien. Entonces, es la justificación. Pregunto, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Dice la Biblia, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Ya, la justificación es por la fe, muy bien, pero ¿qué es la justificación? Exactamente acá, mi hermano. Dios nos declara justos. Dios declara, no esté declarando ahí, no. Nosotros nos declaramos, cuidadito cuando que andan declarando. Declaro bendición, declaro sanidad. No, Dios declara. Dios declara justo a alguien que no es justo.
Es un acto legal. Veámoslo de esta manera. ¿Todos nosotros somos personas justas? ¿Sí o no? No. ¿Qué somos entonces? Pecadores y injustos. Ya. Digamos el equivalente, ¿no? ¿Qué somos? Injustos. ¿Qué quiere decir alguien injusto? Que no alcanza la justicia. Es como cuando usted prepara un pastel, o no, un pastel no, una gelatina. ¿Gelatina se dice o jalea? ¿Cómo es la cosa? Gelatina. Y lo pone en el molde, pero le faltó. Le faltó así tanto para llenar el molde. Eso es injusticia, o sea, no alcanzó a llenar el molde. En algunos parques de diversión, yo no acostumbro llevar a mis hijas a eso, me da miedo. En algunos parques de diversión hay algunos juegos que hay que tener cierta medida para entrar. Entonces los niños van y cuando les falta no pueden entrar al juego. No alcanzó la estatura. La injusticia o el pecado o la condición natural del hombre es que el hombre no alcanza a cumplir la justicia que Dios espera de un hombre. El hombre no alcanza a cumplir la bondad, la rectitud, la honestidad, la pureza, la santidad que Dios espera de un hombre. Nos falta porque somos pecadores. No tenemos esa justicia, nos falta. Entonces nosotros confiamos en Cristo. Nos arrepentimos y Dios nos declara justos. Declara que aunque tú no alcanzas esa justicia, Cristo te da esa justicia que no tienes. Y Dios toma el martillo, lo hace sonar y te dice, declarado una persona justa. No por ti, por Cristo. Y eso ocurre por la muerte de Cristo, pero se hace efectivo por la resurrección. Es decir, Dios nos declara justos gracias a la resurrección. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice la palabra. Un texto muy sencillo que está en Romanos capítulo 4, hablando del Señor Jesús, de lo que le ocurrió al Señor Jesucristo. Romanos 4, 25 dice así: el Señor Jesús dice que fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire, es como que Cristo pagó por nuestros pecados y al morir se fue. Pero al resucitar, Él puede otorgarnos el recibo de que Él pagó por nuestros pecados. ¿Me entiende? Entonces, esto tiene que ver, me cuesta un poquito explicarlo esto, no es tan fácil para mí. Pero tiene que ver con el hecho de que la resurrección, y esto es muy importante, la resurrección fue la manera en que el Padre, el Dios el Padre, demostró que aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Al resucitar a su Hijo, Dios demostró que aprobó lo que hizo Cristo y por lo tanto nos concede la justificación. Esto está expresado en cierta manera en Filipenses 2, en ese hermoso texto de la exaltación, de la humillación y exaltación de Cristo que dice: y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos textos enseñan que al resucitar a su Hijo, el Padre mostró su aprobación por la redención efectuada por Él y por lo tanto nos concede el beneficio de la justificación a los creyentes. ¿Me doy a entender? Entonces, como el Señor resucitó, al resucitar a Jesús, el Padre aprobó y entonces dice: ahora muy bien, justificado, 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 justificado a todos los que creen. ¿Me entiende? La Escritura, muchas personas no creen en el sacrificio de Cristo para su salvación. Pretenden ofrecer su propio sacrificio o encontrar alguna manera en que Dios los perdone. Pero ¿cómo puedes saber si eso es lo que Dios quiere? ¿Cómo pueden saber estas personas si eso será aceptado por Dios? Por el contrario, podemos confiar plenamente
en que podemos estar seguros, podemos confiar plenamente en que el sacrificio de Cristo Dios lo acepta como pago de nuestra salvación. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos? Porque Él lo resucitó y lo exaltó. Por lo que Él hizo, el Padre lo exaltó, aprobó su sacrificio. ¿Me entiende? Entonces, al creer en este Cristo que murió por nosotros, este Cristo que resucitó, habiéndolo resucitado, el Padre nos otorga la justificación. Entonces, ¿qué es la justificación? Es el acto judicial en que Dios, en base a lo que Cristo hizo por nosotros, y habiendo resucitado a su Hijo, declara como persona justa a todos aquellos que se arrepienten y creen en Cristo. Por eso nadie nos puede juzgar por nuestro pecado, porque Cristo ya nos perdonó, porque Cristo ya nos hizo justos. Nos declaró justos y nos está santificando para que vivamos la realidad de esa posición que Él nos dio. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? ¿Amén, hermanos? Hay que alabar el nombre del Señor. Muy bien, continuemos con la última parte. Y el último beneficio de la resurrección, ¿cuál será? Sí, pero más específicamente, ¿cómo ve estas personas? ¿Cómo están? Bueno, a él le falta hacerse la barba, pero eso no es malo. ¿Ya? Están con vestiduras blancas. ¿Quiénes son ellos? Son dos personas que han resucitado. El último beneficio que vamos a ver es que por causa de que el Señor resucitó, los creyentes que mueran también resucitaremos. Quizás este es el más claro de todos, más fácil de entender, que es que así como el Señor resucitó, nosotros también resucitaremos. Juntamente con Él cuando Él venga, ¿sí? En su segunda venida. Vamos entonces al último texto, 1 Corintios 15, 20 al 24. Hay muchos textos que hablan de esto, pero creo que no tengo que esforzarme por demostrar que esto es verdad, porque ustedes lo creen, solo hay que entenderlo. Entonces dice, 1 Corintios 15, 20 al 24, nos habla acerca de la resurrección, y dice así. Búsquelo en su Biblia, por favor, si es que puede. Si no, escuchen, no hay problema. Está hablando Pablo acerca de la resurrección y dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Durmieron se refiere a los creyentes que mueren. Mire, es lindo que la palabra diga que el creyente cuando muere duerme. ¿Por qué? Porque si usted se fija, una persona muerta y una persona que está durmiendo son similares. Los dos están en un estado de inconsciencia, de alguna manera, ¿no? La diferencia es que el uno despertará y el otro no. Entonces, el creyente cuando muere, la Biblia lo expresa de esta hermosa manera, está durmiendo en Cristo. Porque sí, está muerto, no es que está durmiendo literalmente, es una forma simbólica o metafórica de expresar de que el creyente no permanecerá en la muerte, sino que volverá a la vida. Y lo más triste es que aquellos que se pierdan, la muerte es su estado final. No serán despertados de la muerte. Nunca más volverán a ver, nunca más volverán a sentir, nunca más volverán a oler, a tocar, a experimentar. Están muertos para siempre. Pero el creyente volverá a la vida. ¿Y cómo sabemos? Porque Cristo resucitó. Entonces, 1 Corintios 15, 20 dice, pero ahora Cristo resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Y aquí vemos lo que uno de nuestros hermanos decía, uno de los beneficios de Cristo es que Él venció la muerte. ¿Y cómo se expresa en esto? En que los creyentes resucitaremos. Miren lo que dice aquí, que el Señor resucitó y que Él es la primicia y que después venimos nosotros.
El Señor es la primicia de la resurrección. ¿Qué quiere decir que Él es la primicia de la resurrección? Cristo fue el primero, ¿no es cierto? Pero ¿y qué hay de Lázaro que resucitó antes del Señor? Lázaro no resucitó. Le resucitaron. Muy bien. No, nosotros también seremos resucitados, ¿no? ¿Y qué hay de la niña que el Señor le dijo, niña, a ti te digo, levántate? ¿Y qué hay del jovencito, del niño que resucitó Eliseo? Que él se pone en su cuerpo y le resucita. Entonces, ¿cómo el Señor es el primero? ¿Cómo es eso? Exacto. Ellos resucitaron con el mismo cuerpo corruptible y volvieron a morir. La resurrección del Señor hasta ahora, aunque han habido muchas resurrecciones, es única, porque Él resucitó con un cuerpo glorificado para nunca más morir. Esa es la primera resurrección. Y Él es la primicia. ¿Y saben lo que significa el término primicia? El primero, pero la palabra primicia se usaba en el Antiguo Testamento. Bueno, en el ambiente normal se usa, ¿no es cierto? ¿Era qué cosa? ¿La primera? ¿Y por qué era importante en la primera cosecha? Porque era la garantía de que después venía otra cosecha. Entonces, Cristo al resucitar es la garantía de que habrá otra resurrección de los creyentes cuando venga el Señor. Entonces, ¿cómo sabemos que hemos enterrado a algunos creyentes aquí, no? Papá y mamá de algunos de ustedes que conocieron al Señor. ¿Cómo sabemos que va a resucitar? ¿Y cómo yo lo sé? ¿Es que Cristo resucitó? Si Él resucitó, entonces los creyentes que han muerto también resucitarán. Y resucitaremos para no morir nunca más. Entonces, eso es el beneficio de la resurrección de Cristo. Él nos da, así como resucitó, Dios nos hace resucitar a una vida nueva. Porque al resucitar a Cristo, el Padre justifica a todos los que crean en Él. Y porque el Señor resucitó, nosotros los creyentes también resucitaremos. Esa es la maravillosa verdad de la resurrección de Cristo. La gente lo celebra, la gente lo recuerda, pero no lo entiende. Y hay otro beneficio, este es el bonus. ¿Cuál es el otro beneficio? Una de las cosas más maravillosas de saber que Cristo resucitó es que Él está con nosotros. Él está con nosotros de manera literal. No es algo simbólico. No es como decir, mi mamita que murió está siempre conmigo. Tantos recuerdos, es bonito, está bien, pero no está realmente, ¿no? Está el recuerdo, pero no está la persona. Pero Cristo sí está, porque Él no es una persona fallecida que recordamos. Él es una persona viva, que volvió de la muerte. El versículo que dice que Él se va y deja al Consolador. Sí, pero Él está con nosotros. Está con el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Señor? ¿Dónde están dos o tres reunidos en mi nombre? Ahí estoy yo en medio de ellos, claro. Claro, porque el Espíritu es el Espíritu de Él. Él físicamente está a la diestra del Padre, pero espiritualmente, y no es menos real, está con nosotros. Por eso usted lo ve en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que Esteban, cuando va a ser crucificado, cuando va a ser apedreado por causa de Cristo, Esteban mira al cielo y ¿a quién ve? Al Señor de pie, mirando a ese siervo que estaba muriendo por él. Y es por eso que después Pablo se encuentra con Cristo resucitado. Y entonces, ¿quién le habla? El Cristo resucitado. Entonces el Cristo resucitado está con su iglesia, está obrando, está cuidándonos. Está ahí guiando, bendiciendo su iglesia y está intercediendo por nosotros en los cielos, está orando por cada uno de los creyentes. ¿Por qué? Porque Él no está muerto, Él está vivo y es real y es verdadero. Por eso no lo tenemos ahí colgado de una cruz todavía. No, él murió en la cruz, sí, pero ya no está ahí. Y no es bueno pensar que Él está ahí. Él está a la diestra del Padre. En ese caso, ya quiere poner una imagen, ponga una imagen de Cristo a la diestra del Padre, por último, ¿no? Para recordar que Él está ahí, vivo, resucitado, ¿no? Si tuviéramos un cuadro aquí, sería lindo tener un cuadro de la tumba abierta, porque eso nos recuerda de que el Señor resucitó. Y entonces nosotros tenemos la confianza. En primer lugar, todas estas verdades
es el hecho de que el mismo poder de Cristo que resucitó de los muertos, el mismo poder de su resurrección, está actuando en los creyentes. El hecho de que la resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. El hecho de la resurrección de Cristo nos asegura que nosotros resucitaremos un día. Esto nos debe llevar a dos cosas importantes. Escuchen atentamente. Primeramente, esto nos debe llevar a confiar en la autoridad y el poder de Cristo. Nuestro Señor no permanece en la cruz. Él está vivo, resucitó y tiene toda autoridad y poder. Por lo tanto, debemos vivir reconociendo su señorío y con la tranquilidad de que Él gobierna el mundo y cumplirá sus propósitos. En segundo lugar, estas verdades nos deben impulsar a servirle con más confianza, sabiendo que la victoria está asegurada. La resurrección de Cristo es la garantía de que Él cumplirá sus planes, redimirá finalmente a su iglesia y destruirá a todos sus enemigos. Por eso dijo el apóstol Pablo: ¿dónde está, muerte, tu victoria, y dónde, sepulcro, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estemos firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que la verdad de que Cristo ha resucitado y está vivo y es real y tiene toda autoridad, nos lleve a servirle con gozo, con alegría, con una entrega total. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga su santa palabra. Pongámonos de pie para darle gracias al Señor.